desde la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta, hermano? Cada hombre, cada mujer que ha aceptado a Cristo debe saber que tiene este hermoso privilegio, que Dios no hace las cosas al azar, al ahí se va, como lo hacen los pintores, albañiles y carpinteros y de todos los oficios. Como yo fui 50 años pintor, ¿no? Siempre recuerdo que decíamos así, pues ahí se va, o decíamos ahí Sebastián lo arregla, por si queda mal, ¿no? No, Dios no hace las cosas así. Desde antes que fundara el mundo, escogió a cada uno de nosotros. Amén. Sabía de nosotros y nos conoció. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos santos. La palabra santos significa en la Biblia apartado. Dios nos escogió desde que fundó el mundo para que tú y yo fuésemos apartados y sin manchas delante de Él. ¿Cómo es que somos sin manchas de Él? Sin manchas delante de Él, ¿cómo? Es igual a decir sin pecado delante de Él, ¿cómo? En la carta de Juan, la primera carta, dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. Amén. Dios nos ve sin pecado, no por que seamos buenos o perfectos, sino porque hemos creído en Él y la justicia de Él es aplicada a nosotros. Por eso nos ve justos, nos ve sin mancha. La sangre de Jesús nos quitó la mancha del pecado y Dios nos ve blancos, blancos, blancos. Amén. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. En amor, habiéndonos predestinado. Es decir, antes de que empezáramos a vivir nuestro destino en esta vida, Dios en su gran amor, a tiempo, decidió lo que íbamos a hacer en esta vida desde que naciéramos hasta que nos muramos. En amor, habiéndonos predestinado. Antes de vivir el destino, Él estableció nuestro destino. Eso es predestinación. Para ser adoptados hijos suyos. Así que cada hombre y mujer que ha aceptado a Cristo es un hijo de Dios por adopción. Amén. Ya saben todo lo que es adopción, ¿verdad? Sí. A través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, podemos pensar, amados hermanos, en el versículo en que vamos a centrar nuestra plática en esta noche. En Él también vosotros, es decir, en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, no dice habiendo oído la palabra de tal iglesia, de la iglesia pentecostal, de la iglesia bautista o de la Santa Iglesia Apostólica Romana, no. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Amén. ¿Cuál es el evangelio de la salvación? ¿En qué consiste el evangelio, hermano? El evangelio es en sí el nacimiento,
la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión de Cristo y el regreso a la tierra por los suyos. Eso es el Evangelio. Creer en ese Cristo, de verdad, de todo corazón, es lo que nos hace hijos de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído Amén. en Él. ¿En quién? En Cristo. El hombre puede oír el Evangelio de Jesucristo, puede oír toda la palabra. De hecho, hay hombres que conocen toda la Biblia. Son hombres muy estudiosos. Y el hombre estudioso que haya en el mundo que no haya leído la Biblia no ha leído nada. Porque todo hombre estudioso tiene que leer la Biblia. Pero hay algunos estudiosos que leen la Biblia, conocen la Biblia, pero no creen en el personaje central de la Biblia, que es Cristo Jesús. No creen. Y habiendo creído en Él, pongan atención, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. El mundo católico romano dice que tú vas a recibir el Espíritu Santo, tú vas a ser sellado por el Espíritu Santo, tú vas a ser perdonado de tus pecados, tú vas a recibir la vida eterna cuando te bautizan, y por eso bautizan a los niños. Dicen bautizar porque después de todo no es bautismo lo que hacen con ellos. Y la Biblia nos dice eso. En todo el Nuevo Testamento no hay un versículo que hable de que el bautismo da la vida eterna y da todo lo que ellos dicen. Aquí lo importante ahora de saber, amados hermanos, esto de fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo se es sellado? ¿Cuándo se es sellado? Cuando se recibe el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibe el Espíritu Santo la persona? Cuando abre su corazón, arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como el único Señor y Salvador, según toda la Biblia y según este versículo que estamos leyendo. Lo importante aquí es preguntarnos, hermanos, ¿estás sellado tú con el Espíritu Santo? ¿Te gusta ser sellado? ¿Te gustaría ser sellado por el Espíritu Santo de Dios? Amén. Amén. ¿Qué importancia hay en tu mente, en tu corazón, esto de ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Porque resulta, amados hermanos, que el hombre o es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Toda mi vida he hablado del Evangelio en los hogares. Lo he hecho en Tehuantepec, en Cuchitán, en Salina Cruz, en Jalapa, en El Reparo. Hace muchísimos años fui a Guatemala a predicar el Evangelio en los hogares en una campaña evangelística. Amén. Y he visto, he escuchado lo que la gente piensa, lo que la gente cree. No cree en la Biblia. Cree en lo que ha aprendido de los hombres. Yo siempre les he preguntado, después de que le leo Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13, donde dice: a los suyos vino y los suyos
no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y yo les pregunto a las personas, especialmente a los testigos de Jehová y a los católicos, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hija de Dios? Si es mujer. Y la respuesta general es, dice, todos somos hijos de Dios. Y yo les digo, discúlpame, pero mi pregunta fue, si tú eres hija de Dios o hijo de Dios o no lo eres. Esa fue mi pregunta. Y eso es lo que quisiera que me respondiera. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios o no lo eres? A veces 2, 3 veces me dicen lo mismo. Todos somos hijos de Dios. Pues de acuerdo a la Biblia, resulta que no todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, resulta que no todos tienen el sello del Espíritu Santo de Dios en su corazón. Así que, hermanos, vamos a considerar el asunto del sello. ¿Qué significa el sello? Si a un documento la autoridad le pone el sello, pues hay que respetarlo, ¿no? Hay que reconocer como documento real, veraz, hay que aceptarlo. Si alguien le pone su sello a un animal, a un caballo, a una vaca, a un toro, un becerro, ya saben cómo es, ¿no? Su nombre del dueño y un fierro calentado en la lumbre y al rojo vivo sobre la piel. ¿Eso qué significa? Está diciendo que Tiene dueño. esas letras representan o dicen quién es el dueño de ese animal. En la escuela nos enseñaron, a mí me enseñaron en la primaria, que los hombres, que los animales son seres, que los animales son seres irracionales y que los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, somos animales racionales. Así me enseñaron. No sé ustedes, pero a mí así me enseñaron. Ya vemos lo que es el sello entonces, ¿no? Cuando algún negocio comete el dueño algún problema con la autoridad, por alguna razón viene la autoridad y le pone un papel y le pone el sello, y una advertencia que nadie puede romper los sellos, a menos que venga la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque el sello significa autoridad, propiedad, que se debe respetar. Entonces la pregunta ahora es, ¿de quién tengo el sello? Porque la Biblia habla que hay hombres que son hijos de Dios, tanto hombres como mujeres, como también mujeres y hombres que no son hijos de Dios. Y eso lo he dicho yo muchas veces a las personas cuando yo les digo, tú eres hija de Dios, hijo de Dios. Y cuando dicen que todos, yo les tengo que mostrar que la Biblia no dice eso. Porque la Biblia enseña que hay quienes son hijos de Dios y hay quienes son hijos de Dios. Ya vemos que el versículo 5 que leímos dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios. Desde antes que naciéramos, desde la fundación del mundo, ya dijo que tú y yo
íbamos a nacer, íbamos a vivir, pero desde aquel día en que Dios fundó el mundo, dijo, tú vas a ser un hijo mío adoptado. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo ser humano es una criatura de Dios, pero no es un hijo de Dios. Hasta que venga a los pies de Cristo. Y como dice Juan, creyendo en su nombre, es decir, creyendo que su nombre, que quiere decir salvación o salvador, le va a salvar verdaderamente. Amén. Y el que crea eso, Jesús lo declara hijo de Dios. Amén. Pero veamos, amados hermanos, ahora lo que nos dice el mismo apóstol Juan, en el capítulo 8, versículos vamos a leer del 41 para que veamos qué dice la Biblia, hermano. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Estaba hablando con judíos, descendientes de Abraham, como lo era Jesús en la carne. Sin embargo, les dice a estos hombres, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, le dicen a Jesús. Jesús entonces les dijo en el 42 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? En el 43 del capítulo 8. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ...44... Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es que hay unos hombres y mujeres que son hijos de Dios, y hay unos hombres, Jesús lo dice, hay unos hombres y mujeres que no son hijos de Dios, por la sencilla razón de que rechazan a Jesús, no creen en Él como su Salvador. ¿Ya ven cómo le dijeron a Jesús? No, nosotros no somos hijos de fornicación, porque creían que Jesús era hijo del pecado de adulterio, de fornicación, perdón. Y los judíos así dicen. No todos, por supuesto. Que Jesús es producto de la unión de María con un soldado romano. Y aquí le están diciendo a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. Pero Jesús le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Solo quiero que veamos esta diferencia, amados hermanos. Los que son hechos hijos de Dios. Quiero leer otro versículo para reafirmar esto de hijos adoptivos de Dios. En el capítulo 4 de la primera carta, de la carta a los Gálatas, perdón.
4:4 dice así, hermanos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Amén. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Saben? Amén. El que cree en Cristo se hace hijo de Dios y recibe el Espíritu Santo. Y como dice Pablo en la carta a los Efesios, recibe el sello del Espíritu Santo de Dios. Pero esos son los hombres y mujeres que han aceptado a Cristo. Ahora, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Jesús mismo dijo en Juan 8, los hombres y mujeres que no tienen a Cristo, que no se han arrepentido, que no siguen a Cristo verdaderamente, ¿de quién son hijos? Diablo, de vuestro padre el diablo. Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo, sois. Porque él es mentiroso, dice desde el principio. Y hay una cosa más, hermanos. El que se hace hijo de Dios por la fe en Cristo, inmediatamente Dios le pone su sello. Aparta. Recibe el sello en su corazón. Es decir, este es de mi propiedad. Amén. Amén. Este es de mi reino. A ver si no me equivoco, en la carta a los Colosenses, dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, del pecado, y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes de creer en Cristo no éramos hijos de Dios. Antes de creer en Cristo pertenecíamos al reino de las tinieblas, el reino del pecado, en donde domina y gobierna Satanás. Pero cuando creímos en Cristo, Dios nos arrancó del poder de las tinieblas y ahora estamos y formamos parte del reino Amén. de Cristo Jesús. Amén. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Amén. No es grato, no es agradable, no es bonito, pero es la realidad expresada por Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan. Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois. Pero ellos todavía no tienen el sello del Espíritu. Ellos no tienen ningún sello, ni siquiera del diablo. Fíjense qué cosas, ¿no? ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué no tienen el sello? Son hijos de Satanás, porque no creen en Cristo, pero no tienen el sello de Satanás. Porque muchos de ellos posiblemente algún día escucharán el Evangelio de verdad, el Evangelio de la salvación, creerán en Cristo, recibirán el Espíritu Santo y entonces serán sellados, pasarán a ser propiedad de Dios. Pero hermanos, va a llegar el día en que los que no son hijos de Dios van a recibir el sello de la bestia. Y eso ya está cercano, ya está muy cerca. Dicen que
que inventaron los adoradores del dragón chino, dicen que esto, las pandemias que no se acaban, que continúan y que se repite otro y que viene otra mutación y que va a seguir, no es más que preparación que están haciendo los que siguen, los servidores de Satanás. Dicen que entre ellos están los masones, están la masonería, están los llamados Illuminati. La nobleza. Están preparando al mundo con todo lo que estamos viendo. El miedo, la preocupación, el sometimiento. Ya ven cómo pidieron que no se abrieran las iglesias, los templos. A ver si en algún día nos dicen algo, ¿verdad? Pero ni modo, hermano. Están preparando al mundo para aplicarle el sello a los que no quieren seguir a Cristo, a los que deciden desechar a Cristo de sus vidas. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 13. Voy a leerlo del versículo 11 hasta el 18. Dice así, amados hermanos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Va a llegar el momento, el día, en que va a ser por ley, por obligación. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Están preparando a la humanidad, al hombre, para que llegado el momento, el hombre acepte la aplicación del sello de la bestia. Así se le conoce. Y se habla mucho, se dice mucho, se lee mucho, que va a ser a través de un famoso chip en la mano o en la frente, la mano derecha o en la frente. Esto es obra de Satanás. Y dice que todos los que tengan, dice que habrá muchos que no se pongan el sello, pero van a morir, porque van a preferir creer en Cristo, permanecer fieles,
sabiendo que si se ponen el sello irán al infierno por toda la eternidad. Entonces no van a aceptar ponerse. Y se van a morir tal vez de hambre porque no van a poder comprar ni vender, como dice aquí. Entonces, amados hermanos, los que se lo pongan, dice la Biblia, que los que le pongan el sello de la bestia, después se va a desatar una plaga en ellos, que su cuerpo se va a llenar de tumores y se van a morir. Un predicador dice, de origen judío, dice que lo que pasa es que ese chip va a traer un veneno, no sé si es arsénico, no sé qué. Y cuando se escape ese arsénico de ese objeto del tamaño de un arroz, se va a regar por todas las venas del cuerpo y va a producir eso, los tumores. Se va a morir, van a morir los que no acepten ponerse